Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente, en la medida que nos sea posible, por primera vez en el canal, al que considero el mejor tecladista de la República Argentina, el señor Cristian del Giorgio. Esta vez con una de sus canciones originales que se llama Dromomaniac y que dice de la siguiente manera. Dios, es una locura. Segunda estrofa. Cambió de vuelta. ¿Es un solo? Déjame detenerlo ahí. Fíjate que la introducción es una locura. La introducción es este pedacito. Y ahí entró el riff principal. Es desquiciado esto. Gracias, Chris, por existir y hacer tanta música. Fíjate que, como bien caracteriza al rock progresivo en general, sobre todo al metal progresivo, ¿no? Más desde fines de los 80, principios de los 90 en adelante, tiene una estética muy a lo Dream Theater, ¿no? Como con mucha información muy bien condensada, que representa muchísimos estados de ánimo, y que eso me parece que es es una de las cosas más interesantes del progresivo, que no se queda en 4 acordes, o si se queda en 4 acordes puede hacer de eso todo un universo entero. Y fíjate que al principio parecía que teníamos un riff reconocible, de repente empezó un solo de sintetizador. Fíjate que la batería, la guitarra y las teclas están muy bien coordinadas rítmicamente. No me voy a poner a sacar la métrica y todo eso porque este va a ser un video extensísimo. Me interesaría saber qué te parece debajo en los comentarios, pero me parece que hasta el momento, y recién habrá pasado un minuto de canción, la parte más donde uno puede respirar es donde ingresa el piano con ese la bemol mayor que pasa al la menor, que es maravilloso, mirá. Abre. Se va. No. Atención, fíjate que en esta parte donde efectivamente es un solo más solo más solo, si algo tiene el progresivo también es que todo parece un gran solo, ¿no? Como que todas las partes parecen distintas, pero si hurgamos un poco más profundamente vamos a ver que el background de esta sección es el mismo de la estrofa del principio, con ese riff tan poderoso de fondo. Y le decimos estrofa, que como también le podremos decir parte A. Digo, no es una estrofa claramente porque no es una canción, no tiene letra, pero para darle cierto orden reconocible podríamos hablar de una introducción, de una estrofa o parte A, de un pequeño puente instrumental que va a una sección B, que es la del piano ese que abre y luego pasa a un nuevo solo, y ahora veremos con qué nos encontramos, porque yo ya estoy como perdido. El piano de vuelta. Otra parte. No me da tiempo a pensar esto ni siquiera. Es maravilloso. Me encanta esto. Esto es para sentarse, escucharlo plácidamente.
un montón de veces para intentar descifrar todo lo que pasa, pero eso es lo interesante también, de no quedarse en un solo lugar. Me interesaría saber qué significa dromomaniac, así que vamos a buscarlo en nuestro querido Google, dromomaníaco. ¿Qué significa? Inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro. Gracias, Chris. Claramente está muy bien representado en la pieza el ir de un lugar al otro, pero siempre hay algo que unifica de fondo, ¿no? Hay un toque muy particular, es música muy original. Por más que podamos inscribirla dentro de un estilo como el rock progresivo o el metal progresivo, me parece que es música de autor, porque tiene muchísima autenticidad. Es muy propio de Chris, a quien conozco personalmente y es un tipazo, es el mejor tecladista que tiene este país. Y hace estas cosas que son maravillosas y que no se le acaban las ideas nunca. Vos escuchás todas las canciones de él y son como una vida entera para analizar una sola canción. Es una locura. Y ni te digo crear algo así, que es doblemente difícil. Es más fácil analizar que crear algo así. Cambio. Clavi. Hermoso. Escucha esa guitarra. Se fue. Abre todo el tiempo, abre. Ok, vamos a detenernos ahí y ahora vamos a escuchar desde ahí hasta el final, que ya casi llegamos. Viste que suena muchas veces a música para videojuegos, ¿no? ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que la música para videojuegos ha sido buenísima siempre. Ha tenido muchos sintetizadores, sobre todo pensando en las grandes bandas sonoras de los 90, ¿no? Donde el material compositivo era más acotado porque no podían usar tantos recursos como podemos usar hoy para grabar todo eso. Había 4 o a lo sumo 5 entradas de audio, lo cual limitaba bastante el proceso, pero eso les permitía a los compositores explotar aún más melódica y armónicamente los recursos que tenían para poder crear maravillas como estas. Por eso cuando uno escucha algo así, muy rápido, con mucho sintetizador, con una melodía muy reconocible, asocia inmediatamente a eso porque es muy difícil de hacer. Y Chris lo hace maravillosamente bien. Y fíjate que pasa de un lugar al otro, como leímos en la definición de dromomaníaco, pero sin problemas. Suena orgánico. No es que hay un corte abrupto y pasó otra cosa. Y si lo hay, suena orgánico. Por ejemplo, cuando quiebra, con esa parte del piano que es como un pequeño claro en el bosque, una pequeña respiración, una pequeña pausa frente a toda la batahola de sonidos que hay dando vueltas por ahí, para luego volver a la carga con el doble de impulso. Y fíjate la guitarra también cuando hace su solo, que es maravilloso. Fíjate cómo está duplicado o duplicada toda la melodía, donde en un momento aparece un clavinet, ¿no? En los bajos, cuando pasa con toda esa sección octavada que piru, como si fueran. Y así, y muchísimos acordes. Claramente yo no tengo esa docilidad para tocar, pero se escucha muy lindo. El riff del principio, parecido. Dale, dale, dale.
Se va. Muy bien, terminó en la. Maravilloso, sacamos una nota. En la, hermoso todo. Me encanta escuchar esta clase de música. Me parece muy rica para escucharla muchísimo y empezar a tomar algunas cosas de esto. Fíjate que en esta canción de 4 minutos hay muchísimo material para poder diseccionar. Algo que tenemos en claro, dos cosas por lo menos. Una es la clara influencia de Jordan Rudess, el tecladista de Dream Theater, que es maravilloso. Y que Chris claramente se nota que del lado progresivo viene por ese lado también. Y la segunda cuestión es que los progresivos están fanatizados con los acordes disminuidos porque los meten por todos lados. Básicamente porque es un buen recurso para poder pasar de un lugar al otro sin ningún tipo de inconveniente. Son acordes muy ricos, muy tensos, que nos permiten viajar en muchísimas tonalidades distintas, como si cruzáramos de vereda sin ningún tipo de inconvenientes. Me ha gustado muchísimo traer por primera vez a Cristian Del Giorgio al canal. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre progresivo que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.